Estás escuchando Hablemos de. Soy el doctor Iván Alejandro, médico geriatra, médico gerontólogo, médico familiar. Este es un espacio dedicado a informar y educar sobre la salud del adulto mayor, los cuidados de acuerdo a su entorno y de acuerdo a su familia. Sandra, doctor Iván, bueno, doctor Alejandro, estamos en una nueva, ¿qué podemos decir? Una modalidad para presentar temas de salud. Este programa se llama Hablemos de, y para iniciar esta temporada vamos a hablar del evento vascular cerebral, Sandra, con el doctor Iván Alejandro Alonso Saldívar. Lo vamos a entrevistar con todas nuestras dudas que tenemos. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén escuchando. Adelante, pues vamos a comenzar con el tema. Bueno, hacer como que el hincapié que usted es médico familiar, que tiene una subespecialidad en geriatría y en gerontología, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí tengo toda esa información académica, bueno, también cabe resaltar ya que estás en el currículum. Tengo un diplomado en nutrición, un diplomado en emergencias médico-quirúrgicas, 2 diplomados en geriatría y gerontología y un diplomado en estudios de salud de familia. Y además es docente. Y aparte soy docente. Sí. O sea, es muy amplia su preparación. No tanto. Sí. Bueno, sí, en realidad, y más para como darnos un panorama de de los temas que son de recurrencia, y que yo siempre he visto algo, a veces hablamos en palabras muy técnicas, y en realidad la gente que viene, que tiene estas situaciones, pues su conocimiento no es tan técnico, ¿verdad? Y a veces hay que estar como hablando como más, de una forma más coloquial, más digerida estas palabras. Sí, de hecho la intención del programa Hablemos de es precisamente resolver las dudas, pero a un nivel o a un lenguaje técnico, un lenguaje no médico ni técnico. Por lo mismo, porque a veces el paciente, el médico le explica al paciente y con palabras médicas, y el paciente por pena o el familiar por pena no pregunta y se queda con todas las dudas del mundo. Sí. Y dicen, bueno, pues en manos del médico dejo la situación de la enfermedad de mi familiar, pero la verdad es que no tienen idea de lo que está pasando. O también muchas veces es mucha información al mismo tiempo, sí. Y ya están preocupados, hay un cierto bloqueo, ¿verdad? Por la situación misma, y luego mucha información, y eso también confunde bastante. Tomando el tema que nos tiene aquí en esta ocasión, nosotros comúnmente decimos EBC, ¿verdad? Esa es la palabra que utilizamos nosotros entre nosotros, y luego también así lo transmitimos al familiar, y ya nos decía Lulu, ¿verdad? ¿Qué significaba esta palabra? Más bien estas iniciales. Pues es una enfermedad vascular cerebral. Hay 2 tipos. Del tipo, le llamamos nosotros isquémico, que es que no pasa sangre al cerebro y entonces ya no hay nutrientes, ya no hay energía, ya no hay oxígeno. Y la otra es una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico. Se revienta una vena del cerebro y toda la sangre digámoslo así, se chorrea por todo el cerebro y le afecta parte del cuerpo al paciente, ¿sí? Muchos de los pacientes o de la comunidad no médica lo conoce como embolia, ¿sí? Pero ahí no distingue si es de tipo isquémico, que falta oxígeno y nutrientes, o que se regó la sangre. Que está sangrando. Nada más dices que es una embolia. Y lo relacionan porque dejan de hablar, porque se les va la fuerza del cuerpo, no pueden caminar, se pueden caer, pierden la conciencia, dependiendo la extensión y dependiendo qué vena es la que se enferma del cerebro del paciente, es donde va a tener la afección en el cuerpo. Y hay uno que se llama transitorio, ¿sí? Ese dura los síntomas aprox 24 a 36 horas, ¿sí? Pero no se llega a dañar el tejido cerebral. Es como un flash nada más. En cuestión de segundos se tapa la vena, casi siempre es porque se tapa la vena y se destapa solito. Entonces sí tiene los síntomas, pero van remitiendo en menos de 24
Y por ejemplo, hablando de las causas, que le vamos a hacer la pregunta de cómo identificarlo, por ejemplo, en casa, pero antes de llegar a ese punto, ¿qué es lo que origina un evento de este tipo? Pues la enfermedad, la primera enfermedad que puede ocasionar la enfermedad vascular cerebral es la presión arterial alta descontrolada. ¿Sí? Todos los pacientes que toman medicamento para la presión arterial, para bajar los niveles de la presión arterial, tienen mucho riesgo de tener este tipo de enfermedades, sobre todo cuando se enferman y que no llevan un control correcto. ¿Sí? Hoy precisamente vi unos pacientes que me decían, si me siento bien, ¿me puedo dejar de tomar el tratamiento? Sí, pasa mucho. No, desafortunadamente es lo que yo le digo a mi paciente. Si te sientes bien con el tratamiento, quiere decir que el tratamiento es lo que te está haciendo sentirte bien y no lo debes de suspender. Cosa contraria que hacen los pacientes, se sienten bien y lo suspenden. Dicen, pues ya me siento bien, ¿para qué me tomo el medicamento? Y ese dejar de tomar ese medicamento es lo que puede ocasionar que te dé una embolia o un evento cerebral vascular. Obviamente aquí los factores de riesgo más importantes también son que fumes, ¿sí? Que no hagas ejercicio, que consumas muchas grasas, que tengas sobrepeso, obesidad, que tengas diabetes, también tiene mucho que ver, que tengas una enfermedad que se llama aterosclerosis, que es que las arterias se llenan de grasa, ¿sí? Y empieza a disminuir el calibre o la luz del vasito de la vena. En lugar de estar redonda, pues está toda tortuosa. La presión arterial se eleva y desprende una grasita de la vena, generalmente son en las carótidas, las que tenemos en el cuello, y se desprenden y llegan al cerebro y bloquean el paso de la sangre. ¿Sí? Entonces, prácticamente son los factores de riesgo más importantes que nos pudiéramos tener. ¿El estrés tendría también un factor importante? Fíjate que el estrés es más factor de riesgo para enfermedades del corazón que enfermedades de... Sí. No te sube la presión tanto el estrés. Y a veces dicen, es que tengo presión alta por estrés. Ajá, sí. Hay que buscarle otra cosa. El estrés generalmente no te sube la presión para que te genere un evento cerebral vascular. Sí te sube la presión, pero no para que te genere ese tipo de enfermedades. Y por ejemplo, este evento vascular cerebral o este derrame cerebral es propio de alguna edad. ¿En alguna edad hay mayor incidencia? Cuando es por la presión arterial, sí se da más en los adultos mayores, en los adultos de 65, 70, 80 años. Cuando a veces es por malformaciones también, malformaciones de las venas, o sea que cuando se forman en el vientre de la mamá no se forman bien las venas, y puede ser una edad muy temprana, de niños, de adultos o de adolescentes. De hecho, un paciente más o menos entre los 20 y los 30 años y tiene un evento cerebral vascular, hay que pensar primero en esas malformaciones de las venas del cerebro, que es por una hipertensión o por problemas de colesterol, triglicéridos o de... ¿Tiene que ver con esto del aneurisma? Sí, esto que de hecho sí, okay. esa es la primera causa de un derrame o una hemorragia cerebral en pacientes jóvenes, ¿sí? Jóvenes de 30 o 20 años. El síntoma de ellos es un dolor de cabeza muy fuerte y después se desmaya. ¿Sí? Pero bueno, eso también lo manejamos como un evento cerebrovascular, pero bueno, ahí ya le ponemos el apellido de aneurisma. Okay. Y bueno, ya hablando de los síntomas que después pues hacen la parte del diagnóstico, pero como yo, por ejemplo, si detecto que está pasando algo diferente con mi familiar, que sé que es hipertenso, diabético y todos esos factores que nos mencionan, ¿cómo me puedo dar cuenta de que está teniendo manifestaciones de un derrame? Porque la atención médica debe de ser inmediata, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver el tiempo que llega al hospital, de que tiene los síntomas a que llegue al hospital, tiene mucho que ver para darles el tratamiento específico, o de plano, si tuve la oportunidad de tener un paciente que tuvo 13 horas de que sintió las molestias hasta que llegó al hospital, pero ya era tarde para poder actuar de una manera temprana y que le pudiéramos dar una mejor calidad de vida. Los síntomas, pues prácticamente cuando es por presión arteriales muy altas, que se elevan tanto que ponen en riesgo la vida de los pacientes, es un dolor de cabeza intenso.
El paciente dice, toda la mañana me dolió la cabeza, pero fue un dolor de cabeza diferente. Así lo manifiestan los pacientes. No es el típico dolor de cabeza porque tuviste un poquito de insolación o porque tienes un poco de fiebre, no, es un dolor de cabeza muy diferente que lo manifiestan los pacientes, sobre todo es punzante. Sientes que los pacientes dicen, siento que me late el corazón en mi cabeza. Es muy intenso, ¿sí? Puedes empezar a tener disminución de la fuerza de algún brazo, alguna pierna o de medio cuerpo, ¿sí? Sensibilidad también la pierdes, puedes llegar a tener un desmayo como tal, ¿sí? O caídas recurrentes en el transcurso de que te des cuenta. O sea, la movilidad del cuerpo falla. Falla, exactamente. Otra de las cosas que yo he visto en el hospital cuando llegan los pacientes, dicen los familiares, es que lo encuentro dormido todo el día y desafortunadamente, dice, y él siempre se levanta temprano y ahora no se ha levantado, son las 11, 10 de la mañana y sigue sin despertarse. Ellos piensan que están dormidos y pues no, ya tienen ahí su problema de la hemorragia o de la falta de oxígeno, ya lo tienen ahí. A mí una vez me tocó el caso, allí en urgencias, que llegó una mujer ya también de la tercera edad, que su situación era muy curiosa porque ella entendía todo lo que le decíamos y le preguntábamos, pero al momento de hablar, sus palabras no tenían coordinación. Okay. Y recuerdo que fue algo como eso. Sí, nuestro cerebro tiene áreas definidas para el lenguaje, para la comprensión, para la vista, para el oído, para los movimientos, para las sensaciones, para las emociones. Entonces, yo decía hace rato, depende en qué parte o qué vena se te rompa o se te tape, se te obstruya, es donde te va a dar manifestaciones. Normalmente la comunicación siempre la tenemos en la parte de arriba, entre los dos, nosotros le llamamos hemisferios, pero son las partes del cerebro, la dividimos en derecho e izquierdo y normalmente siempre está ahí la comprensión y el lenguaje y el habla. Entonces hay pacientes que comprenden, como dices, te saben, le muestras un lapicero y te quieren decir, le preguntas qué es esto, cómo se llama, y no se sabe la palabra, pero sí sabe para qué sirve y te dice, es algo para escribir, pero necesito que me digas el nombre. No, es algo para escribir. Entonces te digo, ¿Podrían darnos conceptos o definiciones? Sí, pero depende de dónde esté la lesión, okay. es la manifestación que te va a dar. Tenga. Y eso es algo muy bonito de la neurología, fíjate, la neurología como es muy regional, ¿sí? El médico que es buen neurólogo, un neurólogo que sabe y que puede diagnosticarte sin necesidad de un estudio. El estudio lo pide para corroborar realmente, pero de entrada puedes decir que ese paciente, si conoces bien la anatomía del cerebro, puedes decir dónde está la lesión y qué está afectando. Eso es lo bonito de la neurología, es muy regional. Y entonces, dependiendo el diagnóstico exacto, por decir si es isquémico, si es hemorrágico y en qué zona está, van a ser también las manifestaciones. Normalmente no. No. De hecho, lo que sí necesitamos es el estudio que se llama tomografía para diferenciar si es isquémico o hemorrágico, ¿sí? Porque casi siempre es dolor de cabeza y que el paciente se desmaye, ¿sí? Entonces ya no diferencias si fue por la presión arterial que se rompió la vena o que algo obstruyó, ¿sí? Obviamente durante el interrogatorio que le haces al familiar, porque al paciente no se lo podemos hacer porque viene inconsciente, por así decirlo, o mal, no te responde lo que debe, te vas dando una idea de por dónde va la cosa. Y los signos vitales que nos ayudan mucho ustedes a tomar, porque si tengo una presión arterial normal, pero veo que está teniendo un problema de enfermedad vascular, pues seguramente puede ser de tipo isquémico, ¿sí? Pero si veo que tiene los signos vitales con una presión demasiado alta, pues seguramente es un hemorrágico. Sí, pero por eso necesitamos valorar bien eso. ¿Sí? Y es difícil en casa, es difícil en casa. Sí. ¿Se sabe cuál de los dos puede tener secuelas más importantes o si hay diferencia? La sangre es más tóxica para las células del cerebro, entonces dejan un poquito más de secuelas que el no tener. Digo, de todos modos hay una muerte de las células que no reciben oxígeno o que tienen exceso de sangre ahí mismo. Pero
nuestro cerebro es tan sabio que limita, cuando es isquémico, limita la lesión, ¿sí? Y puede hacer conexiones distintas para poder llegar a donde no está llegando. Y la sangre pues se riega y puede presiona, afectar, ¿verdad? puede afectar hasta otras partes donde no estuvo exactamente donde se rompió la vena. Entonces, sí es difícil decir eso que me estás preguntando. Y el tratamiento sí es diferente, si es isquémico o hemorrágico. Sí, definitivamente es diferente porque si es isquémico, como les decía yo, normalmente es por un pedazo de grasa que se subió y que se fue a instalar en unas venas muy pequeñas. Entonces hay que decirle al paciente que bueno, no se le puede sacar esa grasa, ¿no? Al final, ese pedazo de cerebro a lo mejor no lo puedes salvar, pero sí puedes evitar todavía más problemas de esa situación, y es controlar su colesterol, controlar sus triglicéridos, estabilizar esas placas que tenemos de grasa dentro de los vasos sanguíneos y dar un estilo de vida más saludable al paciente, ¿sí? Y el hemorrágico pues es controlar la presión arterial, quitarle los factores de riesgo que le puedan ocasionar esas enfermedades. Y pues en todos en sí es dieta y ejercicio, pero bueno, dependiendo también la edad del paciente y qué funcionalidad tenga, porque si me dicen no camina y lo pongo a hacer ejercicio, que le digo que camina, pues va a decir es algo absurdo. Entonces Claro. hay que buscar opciones para mover los grandes grupos musculares, que es la idea de hacer ejercicio, mover esos grupos musculares para disminuir el azúcar, la presión, el colesterol y los triglicéridos. Se me ocurre ahorita saber un poco qué pasa cuando se trata de un evento vascular hemorrágico. ¿Qué pasa con esa sangre? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué sucede? Una vez que ya se instaura el daño, que ya está ahí la lesión, bueno, también depende de cuánto se vaya cuánto se riegue de sangre, ¿no? Si es muy pequeña el área donde se revienta la vena y es muy pequeña la cantidad de sangre que está dentro del cerebro, se reabsorbe, puede pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo. Pero si es muy grande, pues la probabilidad de que viva el paciente es muy poca. Entonces, no alcanza a reabsorberse, pero como empieza a dañar parte del cerebro o gran parte de ese cerebro, las funciones básicas van a empezar a decaer y el paciente desafortunadamente fallece. Y en caso, bueno, que el paciente llegó a tiempo a la atención médica hospitalaria, se le dio el tratamiento de acuerdo al tipo de evento vascular cerebral que haya tenido y se maneje la posibilidad de egresarlo a casa, ¿qué cuidados tendrán que tener los familiares en casa? Primero, paciencia porque es un paciente que queda con dependencia casi total, ¿sí? Y va a depender de alguien para que coma, para que se bañe, para que se vista, para que se cambie. Inclusive si es el pilar, el que tiene el rol del proveedor, pues van a cambiar todos sus roles porque ya no va a poder proveer dinero para sostener la familia. Entonces hay que modificar muchas cosas. Y la otra, controlar las enfermedades que tenga y que no se nos olvide acudir a terapia de rehabilitación, porque les decía yo, una de las causas es que dejan de mover las piernas o los brazos. Digamos que nuestro paciente no puede mover la pierna izquierda, ¿sí? Y por eso le va a dificultar caminar, entonces tenemos que volver a enseñarle a ese cerebro a que tiene que mover esa pierna, y eso se basa con la terapia física de rehabilitación. Es muy tardado, sí estamos hablando de 12 a 24 meses que pueda llegar a volver a hacer funcionar ese paciente, por eso les digo que tenemos que tener mucha paciencia porque no es tan sencillo, pero sí se puede. Y también me imagino que a nivel emocional también es un daño importante, ¿no? Porque la persona se queda dependiendo de otras personas y en realidad son conscientes de todo lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Pero sin posibilidades. Fíjate que sale a la luz a un recuerdo que tengo de un compañero que estudió conmigo la especialidad, que les decía a los pacientes y a los familiares cuando veía que no se controlaban y que no ponían de su parte para tener una buena salud. Él les daba el tratamiento y desafortunadamente cuando llegaban a la siguiente o tercera consulta, pues no me tomo la medicina. Y me acuerdo que mi compañero les comentaba,
pues mira, si les da una embolia, pues preferible que se muera tu paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa reacción, digo, a nadie nos gusta que nos diga que nuestro paciente que se muera, pero viene lo después. Pasó, él cuenta que pasó lo que tenía que pasar. Esa persona, adulto mayor, tuvo su enfermedad vascular cerebral y se quedó postrada en cama, ¿sí? Ella ya no pudo regresar a la funcionalidad y fue dependiente 4 años de su vida. Entonces ahí fue cuando el hijo entendió lo que le decía el doctor. Si le da una embolia, preferible que se muera a que se quede, pues dependiendo de ti 4 años, porque te mueve todo el rol de tu familia, del cuidador o de las personas que están al tanto de ese paciente. Y es muy triste verlos porque a veces llegan con llagas o con escaras, porque el cuidador no colapsa y no cuida a ese paciente, ¿sí? Y llegan muy malitos. Tenemos muchos pacientes que llegan muy mal porque tienen úlceras por presión, porque están postrados en cama. Deprimidos, sí. De hecho, la geriatría dice que por 10 días que estás acostado, un adulto mayor pierde la mitad de su masa muscular. Entonces, eso se nos olvida siempre, en el sentido de que lo dejamos acostado, pero no le damos esa rehabilitación psicológica, rehabilitación física y rehabilitación mental. ¿Sí? Y también a los familiares, porque colapsan los cuidadores cuando tienen este tipo de pacientes. Pero bueno, estamos hablando ya de todo el desarrollo pues de una complicación de la hipertensión arterial, pero entonces lo aconsejable para no llegar a presentar esta enfermedad. Pues mira, estamos hablando hay 3 tipos de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es que no me enferme. Entonces, si yo estoy joven, 40 años, 30 años, y tengo papá, mamá o tíos con presión arterial alta, seguramente traigo el gen de la presión. Entonces debo de cuidarme para que no me dé presión arterial alta a los 40 o 50. A lo mejor que me dé a los 80, pero pues ya, si me da a los 80, difícilmente voy a tener una complicación grave, ¿sí? Esa sería la prevención primaria. La prevención secundaria es: ya me enfermé, ya tengo la enfermedad, pues que no me complique, ¿sí? Entonces, si tengo presión arterial alta y estoy con sobrepeso, no hago ejercicio, no me tomo mi medicamento, me voy a tomar los fines de semana, entonces tratar de modificar y de cambiar ese estilo de vida que no es sano. Y la prevención terciaria es: ya me enfermé, ya me compliqué, entonces tengo que prevenir la muerte. Digo, todos nos vamos a morir, pero no nos queremos morir tan feo, ¿no? Prontamente. Entonces, esa es la prevención terciaria, que eso es lo más difícil, porque pues si el paciente no se cuidó durante toda su vida y llegó a esa etapa de su enfermedad donde ya está súper complicado y que en cualquier momento puede fallecer, pues es más difícil decirle que no te compliques para que no te mueras. Pero esos son los 3 tipos de acciones que debemos de hacer, y eso lo deberíamos de hacer todos, tanto el enfermero como el doctor, el rehabilitador, el psicólogo, trabajo social, los mismos familiares, todos. Todo el equipo de salud. Claro. Y obviamente por eso la importancia de este tipo de programas y de estar escuchando todo esto, ¿verdad? Porque entre más informados, más podemos hacer modificaciones en nuestro estilo de vida y nuestros hábitos diarios, porque a final de cuentas es lo que construye la salud. Sí, fíjate que tienes mucha razón, porque no es lo mismo que el doctor me diga en la consulta: haz ejercicio, a que me explique el por qué lo tengo que hacer. Porque si me dice ese ejercicio, a lo mejor me entra por un oído y me sale por el otro. Pero si ya me explicó todo esto, me pone a pensar y dices: ay, pues sí, hacer conciencia. Definitivamente tengo que cambiar, porque yo no quiero eso para mí en 10 años. Exacto. Entonces, o cambio o cambio. Y sí es importante la información y la educación para la salud. Sí, la verdad es que sí. Qué interesante, doctor Iván. Estamos estrenando entonces esta temporada y les vamos a pedir que nos acompañen para futuros temas que seguramente serán igual de interesantes. Sí, y si tienen algún tema que quieran nuestros radioescuchas, que lo podamos platicar entre nosotros, sí, claro, sugerir. Nos pueden decir, sí, con toda confianza. Perfecto. Entonces nos vemos en la próxima. Nos Claro, escuchamos sí. en la próxima. Hasta Hasta luego. Gracias.